la viña del rey. Mateo 20 del 1 al 16. Voy a darle lectura. Dice así, el Señor Jesús hablando: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagará lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos trabajado todo el día bajo el intenso calor. Él les respondió a cada uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Es un tema bueno, es un buen tema, porque consciente o inconscientemente, a veces nos parecemos a los trabajadores de esta parábola. Exigimos, preguntamos, cuestionamos a Dios, como decía hace rato Uri: ¿por qué administras de esa manera mi vida? ¿Por qué a mí me pasa lo que me está pasando? ¿Por qué no me das o por qué no tengo más? ¿Se acuerdan ustedes? Para contextualizar, Pedro, hace 8 días lo vimos, Pedro le dijo al Señor Jesús: ¿y a mí qué me va a tocar? Si yo dejé todo y te he seguido. En respuesta a esa pregunta, en explicación a lo que el Señor Jesús le habló sobre las recompensas, viene este pasaje. En este pasaje, Jesús, o en esta porción, en esta historia, Jesús trata de explicar la forma en la que Dios ve la labor, el trabajo que hacen las personas, los siervos de Cristo, en nombre de Cristo, y cómo es que Dios va a recompensar a esas personas. Como es una historia, no vamos a tratarla como si fuera un bosquejo doctrinal, sino propiamente como lo que es. Entonces, primero veamos quiénes son los personajes. ¿Cuántos personajes encontramos? El primero obviamente es el dueño. ¿Y a quién representa el dueño? A Jesús. Jesús es el dueño de la viña. Los trabajadores son aquellos que son llamados por Jesús. Son aquellos que son enviados por Jesús. ¿Para qué?
Para trabajar, para trabajar. Pero la viña, ¿qué es? El reino de Dios. No está diciendo aquí a algunos trabajadores, los dejo que se queden ahí en la plaza como a rascarse el ombligo. No dice eso, ¿sí? ¿Qué dice? A los que llama y los contrata, los envía a todos a trabajar a su viña. Y la viña es el reino de Cristo, el reino de los cielos. Ahora, la jornada. ¿Qué es la jornada? ¿Qué entienden o qué creen que sea la jornada? La jornada laboral, ¿no? Es la historia, el tiempo del reino, pero también más específicamente el tiempo de cada uno de los llamados, de los trabajadores, de los que han sido invitados a ser colaboradores o siervos de Jesús. Podremos pensar la historia humana también, porque se menciona la plaza y la plaza representa al mundo. Jesús fue y contrata gente que está en la plaza, gente que está en la ciudad. El salario son las recompensas. En esta parábola, entonces, Jesús responde: ¿cómo se obtienen las recompensas? ¿Cómo? Trabajando. ¿Trabajando en dónde? En el reino para Cristo. Entonces, lo primero que encontramos es Jesús viniendo y contratando personas. Al momento de llamar a las personas, se entiende que es el llamado a la salvación, porque no está hablando de cualquiera, está hablando de llamarlos y pagarles para que ellos hagan la obra en su viña, en su reino. Hablamos de personas que son invitadas a la salvación. Otra vez, pensemos en eso. No se metió alguien que no fue contratado, o más bien, alguien que no fue contratado no estaba en la viña, solamente personas contratadas. Entonces, ¿cuándo van a ser las recompensas? 1 Corintios capítulo 3, verso 12, nos dice que todos van a ser recompensados por la obra que hayan hecho. Es más, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 3, verso 12. Me estoy peleando con los lentes. 1 Corintios capítulo 3. Es que si me pongo los lentes, los veo borrosos. Pero si me los quito, los veo bien, ya no veo aquí. Ese es el dilema que tengo el día de hoy. Son competencias, a ver quién tarda más, ¿eh? Ahí voy a paso veloz. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno, hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de fuego. Habla de diferentes materiales. Habla de materiales valiosos e indestructibles por el fuego: el oro, la plata, las piedras preciosas.
Pero también habla de otros materiales que se consumen por el fuego, como la madera, el heno y la hojarasca. Unas, dice, si construyes sobre este fundamento y el fundamento es Cristo, vas a edificar algo que no va a poderse destruir. Pero si tú construyes con instrumentos o con materiales que se pueden consumir, y cuando hablamos de la hojarasca, cuando hablamos de la madera, ¿a qué apunta? Tipológicamente, ¿a qué apunta? ¿Cuál es el simbolismo? Las obras que se hacen en la carne. Las obras que tienen que ver con la gloria del hombre, no con la gloria de Jesús. Las cosas que se hacen con un propósito humano, no con un propósito divino. Entonces, los trabajadores, vamos a recibir una recompensa según los materiales que hayamos usado y también según la obra que hayamos hecho. ¿De dónde sacamos los materiales? ¿De dónde se saca? El oro habla de divinidad, la plata habla de redención y las piedras preciosas tienen que ver con la gloria, con la gloria o la adoración que se le debe a Cristo, que se le debe a Dios. Y la madera y el heno y la hojarasca son toda obra humana, toda obra que surge de la carne, toda obra que tiene inspiración humana, ocurrencias humanas, esfuerzos humanos, hechas a la manera de los hombres, donde Dios no interviene, donde a Dios se le deja fuera. Decía un predicador, y no es para juzgar, es solamente para que podamos ver qué pasa, que cuando se hacían las juntas en la iglesia, en su iglesia, lo que se hacía era presentar presupuestos y presentar diferentes actividades. Y cuando a veces no se llegaba a un acuerdo, pues comenzaban los pleitos y las diferencias. Entonces un día dijo él, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios la guía. La respuesta fue, deja a Dios afuera de estas cosas. Sí, a lo mejor tenía que ver con pintar la estructura y pintar la iglesia y esto. Y decimos, ¿cómo es posible que en la iglesia surja eso? Pero ¿y en la vida de las personas? ¿No pasa? ¿No la generalidad de la vida de las personas es vivir en la carne? Vivir en el espíritu es complicado, es difícil. Van a decir, no, ¿cómo no? Entonces, ¿por qué? Yo diría, entonces, ¿por qué no viven en el espíritu? ¿No? Vivir en el espíritu significa morir a uno mismo. No, es que yo soy así. Pues sigue siendo así, ¿no? Como te ha ido tan bien, como eres tan maravilloso, sigue así. Porque Dios dice otra cosa. Porque Dios dice muere. Y sí es cierto, decía Uri hace rato, vas en el tráfico, ves la injusticia, ves a los vecinos, y llega un momento que dices, bueno, y como uno es cristiano, te tienes que aguantar. No, si te aguantas, ya lo hiciste en la carne. Echando todas vuestras cargas, o depositando todas nuestras cargas en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, 1 Pedro capítulo 5. A la manera de Dios o a nuestra manera. Cuando destellos vienen y actúas correctamente y lo haces a la manera de Dios, suceden cosas increíbles que si tú lo hubieras hecho o lo hubieras planeado no te salen, de verdad. Y entonces dices tú, Señor, ¿por qué no soy tan sensible a tu palabra, a la guía de tu Santo Espíritu? ¿Por qué van a ser dadas el salario? Por el trabajo que se hace para la gloria de Dios. ¿Y dónde va a ser dado esa recompensa? ¿Dónde? ¿Se acuerdan? Comienza aquí. Hace 8 días vimos que las recompensas aquí, ¿de qué se trataban? 100 casas. ¿Y qué dices? No, bueno, una en Cancún, mira, no vamos muy lejos, una por estado de la República, ya son 32, pero aumentale hay unas en Estados Unidos, una de aquel lado del otro del mar. Señor,
con 50. Porque así piensa el corazón, ¿sí o no? Pedro no dijo, 100 casas más, sí, con los hermanos en la fe. No, sabemos cómo era Pedro, sabemos cómo era Mateo, sabemos cómo somos nosotros. No seamos mentirosos de que, yo soy el espiritual y yo solo pienso en el espíritu. Si fuéramos así, no tendríamos el carácter que tenemos. Olvídate yo no soy materialista. Tú eres tú. Tú eres tú. Y nadie es más que tú en tu mundo, ¿no? En tu realidad. Piensen en esto. De nuestra familia, ¿qué se le enseña a la familia? ¿Qué le enseñamos a la familia? Se le enseña que tú eres tú. Mira, nosotros somos esta familia y nosotros y siempre nosotros. ¿O no? A lo mejor lo han oído. No es cierto. Así somos. Y por eso crecemos sintiéndonos ¿qué? Especiales. Únicos. ¿No? Únicos. A mí conmigo. No, y yo puedo y yo demuestro. ¿Sabes que cuando vienes a Cristo, eso tiene que morir? ¿Es bonito? ¿Es bonito? ¿Es fácil? Humanamente es imposible. De verdad, duele, incomoda. A veces dices, te sientes impotente, porque dices, ¿y si reaccionara? Otra vez, ¿te fue bien cuando lo hiciste? Espera en Dios. Espera en Dios, dice la Biblia, porque aún he de alabarle. Confía en Dios. Entonces, las recompensas sí comienzan aquí, porque de verdad eso es lo que debemos de pensar. Miren, debe ser Dios. El tener una comunidad y tener una familia es para ayudarnos, edificarnos mutuamente. ¿Se acuerdan? En Romanos dice Pablo, quiero ir a verlos, no para pedirles dinero y para sacarles provecho. ¿Qué dice? Para ver si entre ustedes hay algún fruto, para ser edificados en nuestra común fe, para que yo les pueda transmitir un don espiritual, pero también recibir de ustedes. Entonces, cuando platico con alguien, cuando esto, a veces, y se vale, porque es la verdad, ¿sabes qué? Híjole, no me ha ido bien, la estoy padeciendo, y mira, a lo mejor soy yo, no sé qué está pasando, y nos edificamos. No se trata de darnos clases de teología, no, es que estás bien mal, si es que tú, no. ¿Qué dice la Biblia? Los que son espirituales ayuden al que es pequeño. Y dice Romanos, llevando sus cargas unos con otros. Es ayudando. ¿Saben en qué? En el carácter. Miren, una persona que va teniendo un carácter más parecido a Jesús, comienza a experimentar lo que el Señor Jesús dijo. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero cuando somos como somos, pues somos muy sensibles, somos muy orgullosos, no hay humildad, somos creídos, buscamos primero, porque así es el ser humano, buscamos primero lo de nosotros. Tú llegas a un Corintios. Cuando era la cena del Señor, ¿qué dice la Biblia? Estaba la mesa puesta. Eran convivios de amor. ¿De amor hacia quién? Hacia Cristo, pero amor entre la gente. Había unos que tenían dinero y llevaban seguramente pues arrachera, vacío, lomo, ¿no? Pero había el que llevaba pues a lo mejor fruta y había el que no llevaba. Y entonces llegaban y ¿qué decía? Que eran tan aborazados, que eran tan aprovechados, que entonces los que llevaban, oye, espérate, o sea, traigo, y cuando veo ya no hay nada, porque estos cuates ya se lo echaron todo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacían ellos?
pues o sea, si yo traigo, vamos a comer, no, y así como vamos trayendo, vamos viendo. Y después se emborrachaban. Ahí se ve el egoísmo, la envidia. Jesús, ¿qué hizo cuando estaba la cena? Bueno, señores, vamos a orar, vamos a cenar, pero déjenme agarrar la primera parte. ¿Sí hizo eso? Se levantó y le lavó los pies primero. Entonces, el carácter, la Biblia se trata de carácter. Si no sigo la Biblia, voy a ser un fariseo. La Biblia dice, ¿y por qué no dice Romanos? ¿No? Ayer lo vimos. La Biblia dice, y te dices que enseñas, ¿y por qué no te enseñas? Dices que no se hace esto, pero tú lo haces. Dices que esto tampoco se hace, pero tú lo haces. Y tú vives de esta manera porque no tienes carácter. Porque estás con los malos y eres bien malo. Pero estás con los buenos y eres bien bueno. Y estás con los que lloran, ¡ay, sí, cómo sufrimos pero yo he sufrido más! No hay carácter. Eres como la veleta para donde te lleva el viento. Eso no es carácter. Y en la otra tenemos un horrible carácter. Somos quienes somos. ¿Cómo se quita eso? Somos niños, nacemos de nuevo, y ese niño que nació de nuevo espiritualmente tiene que crecer, alimentarse, fortalecerse, madurar a la imagen de Jesús. Cuando crezcamos de esa manera vamos a aplacar, vamos a pisar el mal, la maldad, porque es Cristo en nosotros el que vence el pecado. Y entonces vamos a poder dejar nuestra tristeza, nuestro desánimo, nuestra flojera, nuestra angustia, nuestro nerviosismo, porque todo eso es problemas de carácter. Es que a lo mejor te fue mal, la mayoría nos fue mal, si no estaríamos aquí, porque a los que les va bien, ¿dónde están? Pues en los buenos lugares. Si es cierto, somos el grupo de los que no la hizo en el mundo. ¿Y qué? A mí no me afecta. Mejor. Pero aquí tengo que hacerla. Porque para eso me llamó Cristo. Aquí sí tengo que hacerla. No, pues es que yo nunca, la verdad, bueno, está bien, la vida pasada, que no es del pasado, sí, ahora es de nueva criatura, ahora aquí sí hay que hacerlo. Ahora sí, aquí, ¿cuál es el límite? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el límite? El cielo, pues, no hay límite. El límite es nuestra carne, el límite es nuestro carácter, lo que estorbemos para Jesús. ¿Para qué enseñó Jesús esto? ¿Para qué creen ustedes que el Señor Jesús habló de esto? Estaba aburrido y pues ya dijo, pues ya para que se duerman estos, les cuento una historia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿A aprender qué? Muy bien, bien. Primero, a ver, ¿cómo comenzó la historia? Pensemos en esto. ¿Cómo comenzó la historia? El dueño, el amo de la viña, sale a buscar. Es la historia del Evangelio. El amo sale a buscar a personas que estaban en la plaza, en la calle, en la ciudad. ¿Cómo? Pues algunos era, si dijimos que el tiempo es la historia, la jornada es la historia, pues a lo mejor unos fueron de los primeros. A lo mejor unos fueron jóvenes, ¿no? Estaban jóvenes y los llamó jóvenes, fuertes, sí. Y con los primeros dijo, te voy a pagar un denario, lo que es justo, lo correcto. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, Señor, sí, claro, ¿no? Entonces, primero ser consciente, a ver, ¿me llamaron? ¿Te llamaron? ¿A alguien llamaron? Sí, a mí. Sí. ¿A quién? Levante su mano al que llamaron. Bueno, nos llamaron. ¿Eso qué significa? ¿Eso a qué me tiene que llevar?
A ver, alguien llamado por Dios. Alguien invitado por Cristo. ¿A qué te debe llevar? Agradecimiento. ¿Qué más? ¿Cómo es una persona agradecida? Servicial, alegre. Como que no muchos están dispuesto a actuar con amor, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer eso? Mañana. En un año. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que empezar? Sí, como las dietas, ¿no? El próximo año. ¿Cuándo? Empezar, ¿no? Mira, Señor, empezamos de cero. Como vamos a empezar la carrera. Oye, pero a ti te llamaron a las 9 de la mañana. A los de las 9 les dijo, les voy a pagar lo que es justo. A los de las 12, a los de las 3, ya no les negoció el precio, fíjense. Ya no les dijo, les voy a pagar tanto. Ya no se habla ahí. Ese es un buen detalle. Porque uno diría, bueno, cuando son jóvenes o adolescentes, así, como nosotros, pues tú dices sí, ¿no? Pero cuando ya no eres tan adolescente y tan joven, cuesta trabajo pensar que Dios te pueda usar. Cuando traes cargando y dices, no, pero es que tú no sabes todo lo que me he dado en unos banquetazos, ¿no? O sea, vengo revolcado porque yo he hecho cosas después de que recibí a Jesús, he vuelto a meterme en problemas. Y entonces te dices, no, pues es que yo creo que ya para mí Dios, pues ya como dice la Biblia, pues ya como por fuego, pues sí voy a pasar, pero pues ya qué hago. De veras, eso es una mentira, ¿eh? Eso es un engaño. A lo mejor no voy a ser yo, no va a ser Billy Graham. A lo mejor no va a ser el príncipe de los predicadores. Sí, a lo mejor no. ¿Y quién me compara con ellos? ¿Dios? Uno mismo, porque somos y tenemos en la cabeza y en el corazón que nosotros somos de tal familia y hemos sido y fuimos famosos y no. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere y da capacidades como Él quiere. El chiste de las minas, ¿cuál es? Que las uses, que trabajes, que inviertas, que te esfuerces. Mira, Dios, que es justo y es bueno, no te va a pedir más de lo que puedes. Lo dice la Escritura. No puedes porque eres muy pequeño, pero sí puedes orar. ¿Se acuerdan? Ay, se me fue el nombre. Joás. ¿A los cuántos años empezó a reinar el rey Joás? No, ese fue Josías. ¿Qué pasó? No, pues ya. A los 7. O sea, es que es pequeño. Ay, es pequeño, pobrecito. Ay, no. Es muy difícil. No, pero es que ya tiene 60 años. ¿A los cuántos años empezó George Mueller? ¿Qué fue? ¿El de los 70? 80 años, ¿no? Empezó a servir a Dios como misionero. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el principio? El principio es hoy, ¿no? Hoy comenzar. Bueno, yo no tengo todos los medios. ¿Y dónde dice que tienes que tener muchos recursos? Así de fácil. ¿No puedes hablarle de Cristo a cada persona que te encuentres en una esquina? Primero dijo que no, sí la vi. Después dijo que sí. ¿No podríamos hacer muchas cosas y sin recursos? ¿Cuál es el recurso que se requiere para hablarle a alguien de la vida que Cristo te está dando? ¿Cuál es el recurso que se necesita? Nada más, ¿no? Lo que diga que sea respaldado. Yo les voy a vender un producto que adelgaza y que les va a ayudar a bajar de peso. Y van a decir,
¿Qué pasó? ¿Sí o no? Eso es muy notorio, eso es muy fácil. Es muy claro. Es muy nítido. Entonces, Jesús, el Evangelio es, Jesús vino. Y vino a buscar, y a algunos nos llama a mediana edad, a las 12 del día, pero a algunos a las 5 de la tarde. Cuando se está acabando el tiempo, cuando se está acabando la vida, cuando se está acabando la historia de la humanidad. Pero la cosa es que Jesús ya vino y ya llamó a las personas. Jesús se ha revelado a través de la historia, Jesús se ha revelado a través de las Escrituras. Pero nosotros hemos sido principalmente egoístas. En el caso de la viña, le dice unos, ¿ustedes por qué no trabajaron? Es que nadie nos llamó. Pues vayan. ¿Y qué hicieron ellos? No, pues es que no, pues yo creo ya ahorita ya para qué. ¿Y pues cuánto nos vas a pagar? ¿Para qué me vas a dar? Uy, no, sí, o sea, por una hora no me va a alcanzar ni para las tortillas. ¿Qué Dios es así? O sea, ¿Dios nos va a dejar arrumbados? El problema es nuestro pecado. El problema y lo que estorba a la bendición de Dios y al crecimiento en todos los aspectos. Tercera de Juan, amado. El Espíritu Santo dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. No dice vas a ser millonario y mira y vas a tener... No, pero es prosperar y significa que en todo Dios te va a llevar a un buen término. Te va a llevar a algo bueno, a glorificar su nombre, a crecer en la fe, a crecer a la imagen de Jesús. En todo vas a ser prosperado. Y dice, y que tengas salud. Pero es que a veces me duele el pie, me duele la rodilla. Sí, hermano, pero está hablando, comenzando con esa vida saludable. Hay gente que tiene salud. ¿Y cómo está? ¿Y cómo vive? Platicábamos hace 1 o 2 días que hay personas que no aprovechan el tiempo, que no disfrutan el tiempo. Entonces hay que hacerlo rápido. Claro, y ya que terminas y lo hiciste rápido. ¿Y ahora? No, digo, ¿y ahora? Pues hay que buscar, hay que hacer más cosas porque... ¿Esa es la forma? Hay que disfrutarlo. Y qué difícil es disfrutar las cosas en el tiempo de Dios, porque uno quiere hacer todo en un segundo. Y decimos, sí se puede. Sí, pues bien afanado, bien enojado, todo estresado, peleándote con todo el mundo, quitando que todos se quiten. No. El pecado de estas personas, ¿cuál fue el pecado? ¿Qué Jesús quería que Pedro principalmente y los 12 entendieran? ¿Estás negociando conmigo? ¿Me estás negociando tu salario? ¿Me estás negociando tu servicio? O sea, ¿se te olvidó de dónde te llamé? Pedro se hincó y dijo, Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Y pensemos en Mateo. Para seguir a Jesús había que dejarlo todo. Mateo tenía un buen salario. Entonces a lo mejor Mateo, en ese sentido, como está actuando Pedro, ¿qué hubiera dicho Mateo? Señor, pero yo traía hasta guaruras. A mí me protegían y mis cuates eran el Senado, los diputados, yo comía con el presidente, mis hijos iban a la misma escuela del presidente. Digo, estamos metafóricamente. Pues, ¿qué me vas a dar? ¿Pensó así Mateo? No. Vemos a una persona que se le olvida todo y que sale su ego, que sale su carácter. ¿Y cuánto vamos a? ¿Y qué nos vas a dar? ¿Qué dijo Jesús? Cuando les paga a los que llamó primero, reclaman, ¿no? Oye, pero es que me pagaste los de un denario. Espérame tantito. Yo te dije cuánto. ¿Cuál fue el trato con nosotros que hizo Jesús? O sea, sí, está bien. ¿Cuál fue el trato? ¿Cuál fue el trato? ¿Conmigo? Fue perdonarme.
Primero, darme su perdón. ¿Se te olvidó eso, Pedro? ¿Se te olvidó ya quién eras y que te perdoné? Ahora me estás cuestionando, ¿y por qué no me das más? ¿Cuál fue? ¿Qué más siguió? El cielo, ok. El cielo. ¿Cómo llegarías al cielo si no fuera por Jesús? Pero a lo mejor el más importante, o bueno, no el más importante, pero es importante y no considerado, su presencia. La victoria en la Biblia, ante todos los problemas, las circunstancias, cuando vino la tormenta, cuando se iban a buscar al Gadareno, cuando los enemigos de Israel se levantaban, cuando tenían que cruzar el Mar Rojo, cuando tenían que cruzar el Jordán, cuando se iban a caer las murallas de Jericó, ¿en dónde estuvo la victoria? Sí, muy bien. ¿En dónde? En la presencia, porque el Señor iba con ellos. Pero eso se nos olvida. Salud. Vivimos al día, sin considerar la presencia de Jesús. ¿Qué te da carácter si no está la presencia? ¿Qué te da carácter si no consideras la palabra de Dios? ¿Qué te da carácter? El mundo y tu historia, tu realidad, tu forma en la que has vivido. ¿Y cómo acabas el día? Hecho pedazos, enojado, frustrado. No hay agradecimiento. Ese es el pecado. Ese es el pecado que nos impide vivir esa vida victoriosa, esa vida abundante. Va a haber batalla, sí, pero hay victoria. Las consecuencias. Sin Cristo, ¿a dónde terminaban esas personas? Sin esperanza, sin promesas, sin Dios, sin futuro, condenados. ¿Cuál es la solución? Jesús vino. Jesús buscó a esas personas. Jesús nos buscó. Entonces, lo único que hay que hacer es no vivir en el pasado, sino estar agradecidos de lo que Jesús hizo para salvarnos. Éramos como Israel en Egipto. Y a veces nos comportamos como Israel en el desierto. Es que ahí comía ajos y cebollas. Es que en el mundo yo era así, en el mundo yo tenía, A veces yo digo a mí mismo, no, pues regrésate. Eras tan feliz, regrésate. Y a lo mejor podrías pensarlo tú. Si te gustan tanto los ajos y las cebollas y que te agarraran a latigazos, que te menospreciaran, que no tenías nada, pues regrésate. ¿No? Regrésate. Eres como el hijo pródigo, ándale. Mira, ahí está, te abrimos la puerta. Ándale. No te va a ir bien. No nos va a ir bien. Aferrémonos. Y recuerden esto. Nos llamaron para trabajar. ¿Cómo vas a trabajar? Hace algún tiempo, no me acuerdo, pero lo voy a apuntar hoy. Yo les dije, vamos a hacer esto. Una persona que le compartamos a la semana. ¿Se acuerdan? Les dije, una. Pero así bien, ¿no? Pecado. Dios se manifestó a tu vida, ¿de qué manera? En la cruz de Jesús. ¿Sabes que Dios existe? ¿Quiénes van al cielo? ¿Tú irías al cielo? Preguntas que captan la atención. Porque Dios, a través de su palabra, te ha buscado. Yo no conozco la Biblia, pero conoces a Jesús. No, es que yo no sé si Jesús existió. ¿De veras no? ¿De veras no? ¿O más bien no te interesa? No.
Si no les interesa, tampoco hay que estar obligando. Jesús no obligó a nadie. Respetar. Mira, entiende que a través de estas palabras Dios quería tocar tu corazón. Estas palabras y este momento va a quedar grabado en tu historia eternamente. Dios tenga misericordia. Y por favor considera esto. Y me voy, ¿no? No, porque yo tengo mi... No, Jesús no peleaba. No vengo a pelear. No vengo a imponerte mi fe. No vengo a quemarte en la hoguera como la Inquisición. Vengo a decirte que necesitas arrepentirte de tus pecados. Que necesitas volver tu corazón a Dios porque no te ha ido bien y te va a ir peor cada día. Y cada día vas a estar peor y más solo y más frustrado. Pero hay una solución. La salvación es gratis. Ah, pues yo la quiero. Sí, pero hay que cumplir un requisito. Es gratis, pero hay que entregarle tu vida a Dios. Hay que rendirle tu vida a Cristo. Si tú quieres lo mejor de Dios y lo mejor del mundo, no es así. Esa no es la fe que Dios requiere. Ese no es el arrepentimiento. Piensen en esto. Terminemos con esto. En la Biblia hay una historia que dice el apóstol Pedro, como el puerco lavado vuelve al cieno y como el perro vuelve al vómito. Así son las personas que realmente no se han arrepentido. Judas, el apóstol Judas, porque fue de los enviados. Judas vio milagros, ¿o no? Estuvo entre los 70, estuvo entre los 12, caminó y comió con Jesús. Al final dijo, no, mira, dame 20 de plata y con eso ya, yo lo pongo y te lo garantizo. Vamos a ver esto últimamente. Vamos a comenzar a ver esto. Las iglesias vaciándose de personas que prefieren el sabor del mundo, ¿no? La vida loca, la pachanga. No hay que ser religiosos. Ay, es que como tú pides santidad. No, la pide Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la Biblia, ¿no? No, pero es que, no, pues tú me juzgas, es que eres bien religioso. No, es que tú quieres tú. No, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. El que toma el arado y vuelve atrás no es digno. Entonces, hay una pregunta que hacerse. Hay una responsabilidad. ¿Qué espera Dios? Como seguidor de Jesús tienes que trabajar. Tienes que trabajar si eres llamado a la viña. No es opcional. No hay pretextos. No hay. Tienes. Es natural, es algo que Dios te impone, hablar de Jesús diario. ¿Qué más? Servir a Jesús. ¿Cómo? En la iglesia, ¿qué hay que hacer? Lo que haya que hacer. Y si tienes un ministerio, tenemos que servir. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo debe ser la relación a partir de hoy? ¿Cómo debe ser? Incansable. Incansable. ¿A qué me llamó Dios? A hablar de Cristo. ¿A qué me debo dedicar? A hacer sermones, a buscar gente a quien compartirle, a tratar de aprender más para poder hacer mejor las cosas, a tener mejor carácter para Dios, no para mí, a que la gente pueda ver que de verdad hay quien cree en Jesús. Así es la relación con Dios. ¿Cómo te relacionas con las personas? Confiando en la gracia de Dios para poder acercarnos a las personas. ¿Cuál va a ser el resultado? Hay recompensas eternas. Y la recompensa no se trata de si fuiste Bill Graham. Porque de acuerdo a la Biblia, los estándares humanos no son los de Dios. Porque hay un montón de gente en la sierra
Hay un montón de gente en pueblos lejanos. Hay un montón de gente que con 5 personas, con 2 familias, está buscando a Dios y está tratando de pelear la batalla por esas familias. Y está buscando edificar la vida de las familias y animar a las familias a que sigan a Cristo. Y probablemente están trabajando más que las grandes y espectaculares lugares que no vamos a juzgar. Solo Dios sabe. ¿A qué nos llamó Dios? A servirlo, con lo que tienes, con lo que somos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial,